A ver, pensemos en esto. Las relaciones que más nos importan a menudo son las más complicadas, ¿verdad? Es algo que nos pasa a todos. Bueno, hoy vamos a buscar algunas respuestas, pero en un lugar que quizá no es el primero que se nos viene a la mente. Una carta de hace 2000 años. Sí, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y lo increíble es que ahí dentro hay una guía súper práctica para resolver conflictos. Así que vamos a meternos de lleno a descubrirla. Es una pregunta que a muchos nos toca de cerca, ¿no? Los conflictos aparecen por todos lados, en la pareja, con los hijos, entre amigos, a veces hasta en los lugares donde uno menos se lo espera. Y es que, ¿a quién no le ha pasado? No es algo raro para nada, es una experiencia súper humana. La pregunta clave es, ¿por qué? ¿Cuál es la verdadera raíz de esta dificultad? Bueno, si le preguntamos a la Biblia, la respuesta nos lleva hasta el mismísimo jardín del Edén. Nos cuenta que esa armonía perfecta, esa conexión total para la que estábamos diseñados, se quebró. Y esa primera desobediencia no solo nos separó de Dios, sino que ¡pum!, metió una grieta en todas nuestras relaciones. Es como si desde ese momento todos lleváramos una herida interna que complica la forma en que nos relacionamos. Y aquí está el meollo del asunto, la gran contradicción. Por un lado, tenemos un deseo, un anhelo gigante de conectar, de estar en comunidad. Fuimos hechos para eso. Pero por otro lado, esa grieta de la que hablábamos hace que sin querer estemos constantemente saboteando esa unidad. Es una locura, ¿no? Necesitamos a los demás como el aire, pero qué difícil se nos hace mantener la paz. Entonces, si por nuestra cuenta no podemos arreglar esto, ¿qué hacemos? ¿No hay solución? Pues la Biblia pone sobre la mesa un concepto que lo cambia todo. La gracia. ¿Y qué es la gracia? Es básicamente dejar de matarnos tratando de ser perfectos para poder tener buenas relaciones. Es entender que la capacidad de amar, de perdonar de verdad, no sale de nuestro propio esfuerzo, no. Es un regalo que recibimos gracias a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ok, con esta idea de la gracia como nuestro punto de partida, vamos a viajar en el tiempo. ¿Listos? Nos vamos a la antigua ciudad de Filipos, a una de las primeritas comunidades cristianas. Y ahí está el apóstol Pablo escribiéndoles una carta. Pero ojo, no es una carta teórica para hablar de cosas abstractas. No. La escribe para apagar un incendio, un conflicto súper real que estaba a punto de hacerlo volar todo por los aires. Y Pablo no se anda con rodeos. Llega al capítulo 4, verso 1 y ¡zas! Va directo al grano. Su primera orden es «estad firmes». Pensemos en esa palabra. Es estar de pie, sólidos, bien anclados como un árbol con raíces profundas. No es una sugerencia amable, ¿eh? Es un llamado a la acción, a encontrar esa estabilidad que no se mueve, que está en Cristo, aunque afuera haya una tormenta. Y aquí es donde Pablo conecta los puntos de una forma genial. A ver, ¿qué es lo contrario de estar firmes? Pues ser débiles. Y la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué es lo que más debilita a una iglesia, a una familia, a un grupo? Su respuesta es súper clara. La división. Cuando hay división, somos frágiles, vulnerables. Piénselo, un muro con grietas. Se cae con un empujoncito. Y justo después, en el verso 2, Pablo hace algo que hoy llamaríamos muy valiente. En lugar de hablar en generalidades, le pone nombre y apellido al problema. Llama por su nombre a 2 mujeres, Evodia y Síntique. Y ahí, delante de todos, les ruega que se pongan de acuerdo. Imagínense la escena. Esto nos deja clarísimo que el problema no era una tontería, era algo grave. Es que no era un chisme de pasillo. No, estas 2 mujeres, que muy probablemente eran líderes importantes en esa comunidad, tenían un problema tan grande que amenazaba con partir a la iglesia en 2. Su conflicto personal se estaba volviendo la debilidad de toda la comunidad. Era esa grieta de la que hablábamos, pero ahora extendiéndose por todo el muro. Y claro, esto nos obliga a hacer una pausa y a mirarnos un poco por dentro, ¿no? En nuestros conflictos, ¿qué hacemos? ¿Actuamos rápido para buscar la paz o dejamos que la cosa crezca, que el resentimiento eche raíces? La prisa que le ponemos a buscar la unidad en nuestras relaciones dice muchísimo de lo que de verdad nos importa. Pero lo bueno es que Pablo no solo señala el problema, menos mal, también nos da una hoja de ruta, un camino claro para la solución. Y lo más interesante es que la primera parte de esa solución no empieza por lo que hacemos, sino por algo que pasa adentro, nuestra actitud, nuestra mentalidad.
todo empieza por ahí. Y el primer paso que nos da Pablo en el verso 4 va totalmente en contra de lo que haríamos normalmente. O sea, antes de dar cualquier tip para resolver el conflicto, dice, regocíjense. ¿Cómo? Pero la clave está en el final de la frase, en el Señor. Lo que nos está diciendo es que nuestra alegría no puede depender de si tenemos la razón o no. Tiene que estar anclada en algo mucho más firme, mucho más seguro, nuestra relación con Dios. Y partiendo de esa alegría que viene de adentro, el verso 5 nos presenta la actitud que se tiene que ver por fuera, la gentileza. Esa es la característica que los demás deberían notar en nosotros, especialmente cuando la cosa se pone difícil, cuando hay tensión. A ver, seamos honestos. Normalmente pensamos que ceder es de débiles, ¿o no? Pues la Biblia le da un giro de 180 grados a esa idea. La gentileza de la que habla no es rendirse por miedo. Para nada. Es tener la fortaleza para poder ceder. Es tener tanta seguridad en quiénes somos en Cristo que no necesitamos ganar todas las discusiones para sentirnos valiosos. Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué nos cuesta tanto ser gentiles y ceder? La respuesta, casi siempre, es la misma. Miedo. Miedo a perder el control. Tenemos esta idea de que si soltamos un poquito las riendas, todo se va a venir abajo y vamos a perder nuestra paz. Así que nos agarramos a tener la razón con ungas y dientes, como si fuera lo único que nos mantuviera a flote. Y bueno, ese miedo a perder el control nos lleva de la mano a la segunda parte de la solución de Pablo. Ahora se va a enfocar en cómo manejamos la ansiedad, que es como la gasolina que alimenta muchísimos conflictos. Vamos a ver el camino que nos propone para ir de la ansiedad a la paz. La instrucción de Pablo en el verso 6 es súper práctica. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, en nuestro español de hoy, no se angustien por nada. No dejen que la ansiedad los congele. En vez de estar dándole 1000 vueltas al problema en la cabeza, nos dice que tomemos toda esa energía mental y la dirijamos hacia otro lado, llevársela a Dios en oración. El proceso que nos describe la Biblia es simple, pero vaya que es profundo. A ver, paso 1, orar. Simplemente contarle a Dios que nos preocupa. Paso 2, confiar. Y aquí viene lo complicado. Soltar el control del resultado. Dejar de forzar las cosas. Y entonces, como resultado, viene el paso 3, recibir. ¿Recibir qué? Una paz que no tiene nada que ver con las circunstancias, una paz que nos protege el corazón. Y aquí está la gran diferencia, ¿saben? La paz que nos vende el mundo depende de que todo esté perfecto, de que tengamos todo bajo control. Es una paz súper frágil, pero la paz de Dios es otra cosa. No es algo que fabricamos nosotros, es algo que recibimos justo en el momento en que dejamos de intentar controlarlo todo y simplemente confiamos. Pero el camino no termina ahí con la oración. Después de ajustar la actitud y entregar la ansiedad, Pablo en su carta añade un último paso que es clave. Tenemos que ser muy intencionales, muy conscientes con lo que dejamos entrar y quedarse en nuestra mente. En el famoso verso 8, Pablo nos da como un checklist, un filtro para los pensamientos. Nos dice, finalmente, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Ojo, es una orden activa. Nos dice que elijamos llenar la mente con estas cosas. ¿Y por qué es tan crucial? Porque aquello en lo que más pensamos, tarde o temprano, es lo que va a terminar saliendo por nuestra boca y reflejándose en nuestras acciones. Y esto no es solo pensar positivo y ya, para nada. El objetivo final de todo esto es que esos pensamientos se conviertan en acciones concretas. Lo que pensamos en lo secreto de nuestra mente se tiene que notar en cómo tratamos a la gente en el día a día. El cambio de verdad ocurre cuando el pensamiento se pone en práctica. Al final, todo este viaje por Filipenses 4 se puede resumir en una pregunta súper práctica que podemos hacernos. Antes de hablar, antes de mandar ese mensaje de texto, antes de reaccionar, podemos hacer una pausa de un segundo y preguntarnos, a ver, ¿esto que voy a decir o hacer refleja algo bueno, justo, amable? ¿Ayuda a construir unidad? Al final de todo, ¿honra a Dios? Pensemos por un momento en el poder que tendría aplicar este filtro en nuestras relaciones. Sería un cambio total, que empieza desde adentro y lo transforma todo por fuera.